Buenas noches. Es un gusto para mí abrir este capítulo de trabajo del Laboratorio Psicosocial de Estudios e Intervenciones con las Vejeces, realizando una entrevista a uno de nuestros queridos amigos, colega, psicólogo, con afinidad hacia lo social. Gerardo Isaac nos recibe aquí en su espacio de trabajo, Centro de Estimulación y Neurodesarrollo. Pues la intención es que el día de hoy dialoguemos, reflexionemos con Isaac sobre su quehacer profesional y que nos cuente su historia, experiencia, dudas y demás con las vejeces con las que hoy les toca atender. Y bueno, pues Isaac, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu espacio. No, gracias a ti, Doc, por tomarnos en cuenta y venirnos a visitar. Sí sabes que estás inaugurando este espacio. Pues me voy enterando. La verdad es que es un honor, mi Doc. Ya traía muchas ganas de trabajar contigo y pues qué mejor que enfocarse a las vejeces, ¿no? Es un tema bien interesante, Isaac, ya creo que lo hemos platicado por ahí. Este mal hábito que tenemos de no hablar sobre las diferentes formas de ser una persona envejecida o experimentar el envejecimiento desde una mirada no patológica, desde una mirada no de las demencias ni de las alteraciones neurocognitivas, que son muy importantes, por supuesto, pero también darle lugar a estas otras experiencias del envejecimiento. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu historia? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tu trayectoria? Ok, pues he trabajado en el área docente ya un buen tiempo, tanto en áreas de cultura como en área académica, psicólogo clínico egresado de la Universidad de Guanajuato, maestro en estudios sociales y culturales, también egresado por la Universidad de Guanajuato. Me ha tocado trabajar en varios espacios, así en psicología comunitaria, psicología clínica, psicología política, pero yo creo que en lo que pudiera aportar, pues tiene que ver en el área de las adicciones. Tengo más o menos 5 años trabajando a nivel profesional en materia de adicciones en centros de rehabilitación aquí en la ciudad. ¿Cómo te han tratado este tema de las adicciones, Isaac? ¿Qué te ha traído de poderoso para tu vida? Híjoles, pues es una sensibilidad, como lo mencionas, más allá de la frialdad clínica, ¿no? Tal vez, sino el hecho de, pues, del enriquecimiento, principalmente el hecho del diálogo de saberes, que es algo como bien importante, ¿no? Donde una de las reflexiones que tengo, pues, es que el clínico tiene más que hablar o más que diagnosticar, tiene mucho que escuchar, ¿no? De cómo es que se viven ciertas condiciones, ciertas dependencias, ciertas enfermedades, ciertas comorbilidades, cómo es que la va viviendo la gente. Es interesante porque sí, de repente el tema de las adicciones es un tema que también se nos escapa para hablar de la persona y nos centramos más La adicción. en la adicción, en el síntoma, en lo que está pasando y sobre todo en cómo remediarlo, ¿no? Isaac, y en esta experiencia que tú dices 5 años, pero pues 5 años es un montón, ¿qué te ha traído de bueno para que nos puedas contar sobre el envejecimiento, con las experiencias que has tenido cercanas al envejecimiento o las diferentes formas de envejecer con este tipo de fenómeno? Pues fíjate que en el área sí nos ha tocado atender personas ya adultos mayores, tanto hombres como mujeres. Eh, es, es muy rico, es muy complicado, se requiere una responsabilidad profesional bien grande. Eh, y lo principal, ¿no? Es justamente como ir más allá del diagnóstico, como lo mencionas, ir más allá de los manuales y entender a la persona, ¿no? Desde dónde provienen ciertos hábitos. Te das cuenta que a nivel generacional, pues cada quien sí somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? O sea, como por ejemplo una persona que ahorita ya tiene
60 y tantos, 70 y tantos. Para ellos era bien normal empezar a fumar a los 13 años, por ejemplo, ¿no? O el tema de que, ¿sabes qué? Ya trabajas, ya eres un adulto a tus 14 años, ¿no? Entonces ya te puedes beber una cerveza. Entonces romper el esquema y, oye, ¿sabes qué? Pues si yo lo vi normal, para mí era una normalización esto, porque vienen mis familiares y aplican la NOM 028 SSA2, ¿no? Contra mí, ¿no? Y te das cuenta también que en este aspecto, estos cambios en el tema de la crianza, eh, pues impactan. O sea, muchos de ellos es como, caray, no, les di todo lo que pude a mis hijos, ¿por qué me pagan de esta forma? Es decir, una de las principales cuestiones con lo que enfrentamos en un centro residencial, no más que ambulatorio, es uno, verlo como un castigo, y estos no nos podemos quitar ahí de los temas estadísticos de salud mental, pues muchos de ellos, si no traían cuadros depresivos, los empiezan a generar, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Si en mi propio desarrollo o en la propia generación de mis propias ideas, el voy en declive, estas ideas irracionales, ¿no? Voy en declive, ya no soy tan útil, vienen y me encierran, les estorbo y aparte de que estorbo, tengo una enfermedad, entonces es un hecho de tener que lidiar pues, con esas depresiones, ¿no? No uno, pues es su chamba, sino ellos mismos. Y entonces en la construcción de ver a la persona y no ver el diagnóstico, es un tema donde viene un enriquecimiento bien padre, porque te das cuenta que son bibliotecas de vida andando, y es a lo que voy, ¿no? De lo que hablo de uno a veces como profesional. Sí, uno se leyó la teoría, sí, uno entiende el manual, sí, uno entiende lo que quieras, pero te das cuenta que pues, es muchísima información, muchísima experiencia de vida, y es una de las cosas que uno aprende, del hecho de poderse nutrir de la experiencia del otro. En este caso hablamos de adultos mayores, ¿no? Pero lo mismo pasa con un niño. Claro. ¿Se me explicó? O con un adolescente, o con un adulto, o con una pareja, o con una persona neurodivergente, o con una persona con discapacidad. Pero en el aspecto del adulto mayor, se da uno cuenta que, uno, son hijos de su tiempo y de su propia dinámica. Y ahora, claro que esas propias dinámicas de vida se generan ciertos hábitos, se experimentan ciertos elementos de crianza y se viene un devenir, ¿no? Es bien complicado tratar de entender al adulto mayor que vive en condición de adicción, porque las adicciones, tal como las experimentan, no son necesariamente las personas más jóvenes entendemos o vivimos, ¿no? Es bien claro que dices que estas adicciones se formaron hace 50 años y que tenían una naturaleza porque eran adultos, porque su tiempo así los fue formando, ¿no? Sus condiciones familiares los orillaron a trabajar desde chavitos y entonces se convierte en un adulto que normaliza el asunto de beber y de repente un día ya amanece bajo 4 paredes y rodeado de otros compañeros con historias similares que son pues igual de inexplicables para ellos, ¿no? Isaac, entonces tú nos estás contando sobre cómo los adultos mayores en una situación de encierro, ¿es correcto decirlo así? ¿Una condición de encierro? Pues no encierro, pero sí residencial. Ajá. En una condición residencial experimentan, además de una vejez condicionada por su adicción, pues un nuevo fenómeno, ¿no? Que es estar separado o estar en abstinencia. Y eso ¿cómo repercute en su vida de adulto mayor en residencia? Híjoles, el tema, muchos de ellos que llegan todavía con cuadros de abstinencia, pues es un tema bien complicado. Sí, hay que estar ahí la parte médica al pie del cañón. Pero es bien curioso cómo en estos espacios se resignifica
y pasan de mencionarlos con el nombre de la persona, no sé, Isaac, Ujú. y al empezar a escuchar su historia de vida, y al empezarlos a escuchar, y a romper vamos a decirlo, este estigma, este cliché, como lo quieras llamar, que vamos, acá afuera es del viejito, el abuelito, se ganan el don antes del nombre. ¿Sí me explico? O sea, que ya es una muestra de respeto desde pues, el lenguaje popular, ¿no? Claro. Pasan los adolescentes y adultos a tomarle valor a su historia de vida, a su figura, Ujú. a su forma, a su persona, y se ganan el don. En este caso, don Isaac, ¿no? Que es una figura ya de respeto. Más allá de la camaradería y estas cosas que las propias comunidades generacionales, vamos a llamarle así, pues pudieran tener, ¿no? Ya es una muestra de respeto y de escucha. Entonces, es ahí donde les permite a ellos como resignificar, porque también otro de los elementos que pues es constante, no lo podemos hablar como generalidades, es que muchos de ellos se ven envueltos en consumos disfuncionales de sustancias por propios duelos de la edad, es decir, no sé, o sea, si yo en mi trabajo, yo Isaac, soy un hombre de 57 años, ya no rindo tan bien, pero se dice, las juventudes, los chicos con los que trabajo, que hay una formulita que me va a dar energía, pues a ver, vente pues, ¿no? Porque pues, yo necesito trabajar, ¿sí me explico? Lo cual habla de que pues vivimos en ciertas condiciones laborales también ahí medias complicadas, ¿no? Claro. Y pues yo necesito sacar adelante a mi esposa, necesito sacarme adelante yo, o el hecho de decir, pues tengo mi duelo propio de la edad, ¿no? Claro. Y cuando llegan acá, después de traer un estigma social Ujú. y empezarlo a reivindicar, resignificar y utilizarlo como un elemento social, un capital social, se empiezan a ganar estos respetos. Entonces regresamos a esta parte cultural donde la figura de la adulta mayor es una figura sabia. ¿Me explico? Algunos otros, por lo mismo que están todavía entre el ciclo natural de la enfermedad, pues prefieren como retirarse, mantenerse a un lado, pero otros sí buscan integrarse. Y cuando se logran integrar, generan estos roles, estos estatus en estos espacios sociales, pues de sabios, de druidas, de gente pues, que tienen conocimiento de la vida, que aprovechan las generaciones más tempranas, ¿no? Entonces, la vejez en esta condición de residencia, sí se resignifica positivamente para ellos y para la gente que está con la que conviven. Sí, y no solamente en el aspecto, digo, nos ha tocado casos, no, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un señor con tierras fue el elemento que lo hizo que los chicos lo escucharan, de enseñarles el tema de la siembra, elementos que no habían querido escuchar a sus padres, pero sí escuchamos un amigo, ¿no? Un amigo que sabe de agricultura, un amigo que sabe cuándo, cómo y en dónde, ¿no? Entonces, un tipazo ese hombre, y pues sí hay esta resignificación, o sea, sí se logra. Ok. Sí se logran estas resignificaciones. ¿Qué, cómo viven los adultos mayores en situación de adicción? ¿Cómo viven sus encierros, sus vidas a partir de que llegan a estas residencias? Pues a nivel emocional, eh, es muy variado, no podemos decir que hay un perfil. La gran mayoría es que están de personas que están en áreas residenciales, llámese de mutua ayuda, llámese mixtos o llámese profesional. Este, hay un dicho, muy dicho, ¿no? Que es, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser una jaula. Entonces, pues al separarnos de una manera así de nuestra dinámica social,
pues por lo regular son cuadros, episodios de estrés, depresión o ansiedad, ¿no? O sea, por lo regular, no lo podemos generalizar. Hay algunos que tienen la resiliencia, tienen el autocontrol muy sólido, y no generan algún tipo de estas situaciones, ¿no? Hay algunos otros que sí. Hay algunos que sí experimentan una sensación de abandono. O sea, es muy variado. Hay algunos que incluso logran tener un apego al tratamiento genial, ¿no? Y empiezan a tomar su propio espacio. Es algo que hay que entender, que una persona con dependencias a algún tipo de sustancia o algún tipo de conducta, pues lo primero que se rompe es el autoconcepto, ¿no? Ok. Y se viene con la marca de un estigma social y una segregación social. Entonces, entre un grupo de personas segregadas, se empieza a generar comunidad, y con comunidad cohesión, y con cohesión de roles, y con roles estatus, ¿no? Diría ahí el buen Pierre Bourdieu. Y estos estatus que alcanzan estas personas, si no se, vamos a decirlo, utilizar el lenguaje de la chaviza, ¿no? Si no se clavan, tienen un buen apego al tratamiento, logran resignificarse este estigma social de decir, soy una persona de la tercera edad, no sirvo, y aparte de todo, pues tengo una adicción, o sea, lo logran recibir, es saber, espérate, ¿no? Y todavía hay tiempo, y logran anteponerse y superar el duelo de la edad, por ejemplo, ¿no? Ok. Wow, qué interesante, ¿no? Entonces, sí vale la pena pensar desde este lado de la psicología, donde hablamos de la vejez, esta psicología de la vejez y esta psicología para la vejez. Sí vale la pena hacer un capítulo, un apartado sobre la gente que experimenta su envejecimiento en situación de adicción en residencia. Sí vale la pena que lo Por discutamos, supuesto. ¿sí? ¿Qué nos puede traer este tema para que aprendamos la gente que estamos vinculada con los adultos mayores? Este tema que tú nos platicas, ¿qué nos puede traer a la gente que estamos interesada en el estudio o en la intervención o en el trabajo con adultos mayores? Pues lo principal, ¿no? El saber, en este diálogo de saberes, ¿no? Conocer muy bien los perfiles, ¿no? Como bien lo mencionas, no es una vejez, y yo creo que es una crítica que podemos hacer bien fuerte a la psicología. Habrá alguien que me va a criticar, ¿no? Los grandes expertos de redes sociales, pero o no está escrito nada en cuanto a vejeces, que sí debe haber algo escrito, ¿no? Pero yo creo que algo que nos cuesta mucho trabajo a los profesionales de la salud es entender que todo es plural, ¿no? Que no son cuadros o encasillados, que no son recetas de cocina, que pues al final del día hay una diversidad de pensamientos y multiculturalidades, y con esto cosmovisiones. Entonces el hecho que lo menciones desde el tema de las vejez, no una, sino un chorro, ¿no? Pues nos trae propiamente, no solamente en atenderlos o generar estrategias de atención en centros residenciales de adicciones a sustancias, ¿no? Porque, oh sorpresa, también hay otro tipo de dependencias que no tienen que ver con las sustancias, Claro. ¿no? Tenemos este cliché de las personas adultos mayores, no lo digo yo, ¿no? Por ejemplo, que se van al casino. Ujú. Entonces, tenemos personas en la vejez desarrollando adicción al juego, ¿no? Claro. O tenemos adultos mayores desarrollando conductas sexuales, incluso al margen del delito. Claro. O tenemos y hombres y mujeres, ¿no? O sea, no nos vamos a ir nomás al varón, Sí, ¿no? En este caso hablamos de un espacio bien pequeñito, bien delimitado, pero que al final del día es un universo bien profundo de las vejeces, o vejeces, ¿cómo se dice? Vejeces, en centros de rehabilitación residencial, ¿no? Entonces,
pues empezar con un punto de decir, bueno, ¿por qué es que necesitas separarte de tu sociedad, de tu dinámica social y económica para repensar y reestructurar ciertos elementos y poder disfrutar de manera plena la etapa de desarrollo en la que estás? Claro. Finalmente es esto, es una etapa del desarrollo, tiene su lógica, pero es una etapa del desarrollo que no está casada necesariamente ni con la enfermedad ni con la muerte, Claro, sino con otro tipo de construcciones muy válidas. Por ejemplo, con proyectos de vida que se pueden construir en la vejez basados en toda la experiencia de vida que se ha ido acumulando, ¿no? Isaac, ¿cómo, cómo, ¿cómo has trabajado con las personas adultas mayores, con estas diferentes formas del envejecimiento y de la vejez? ¿Cómo has trabajado en estos centros en los que laboras? que son dos líneas principalmente que pues van paralelas, ¿no? Ha sido la parte pues, de alguna manera tanatológica, no en función de la muerte, Claro. sino en función del duelo de la edad y pues el tema de las sustancias, ¿no? Que es el objetivo, que son los objetos sociales de los centros de rehabilitación residencial. Y por el otro lado, algo que ha funcionado muy bien es la intervención racional emotiva, especialmente con ellos, ¿no? Más que la teoría cognitivo-conductual, ¿no? Porque pues, si algo tiene Ellis, que es lo que le sigue, o sea, la parte de abajo, pues es tomar en cuenta la parte de la cultura, ¿no? Claro. O sea, y desde ahí, no tanto de que sea irracional para mí, sino que sea irracional para ti, ¿no? Como muchos que es como, caray, no, pues no me llevo chido con mis nietos, yo no quiero estar cuidando a mis nietos, yo todavía quiero irme a chambear, yo quiero ir a la playa, pues, quiero salir todavía en bicicleta, quiero jugar al fútbol. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y es justamente pues afianzar esta parte. Y no es como, no, sí, ya eres un viejito, mira, quédate a tus nietos y disfrútalos y dales las llaves del ropero. Y ¿sí me explico? O sea, empezar a resignificar propiamente esa parte. Son las dos líneas que hemos utilizado y hasta ahorita ha funcionado. ¿Estás contento con tu forma de intervenir con ellos? Sí, sí, la verdad es algo pues, bien padre que tiene la psicología, es esa, ¿no? Que es un metaaprendizaje, ¿no? Entonces, pues aprender de los expertos en vida, ¿no? Pues eso es bien redituable. Claro que sí. Pues te agradezco mucho que nos hayas regalado esta primera charla. Nos inaugures esto y con las palabras que nos regalas, pues ojalá que nos marques un buen camino para que podamos seguir haciendo este tipo de espacios con colegas que trabajan con vejeces, ¿sí? Gracias, Isaac. No, gracias a ustedes por la invitación. Un reconocimiento tanto a ti, mi doc, una persona súper comprometida, y a tu equipo de trabajo. Pues, Andrea, están detrás de las Ahí cámaras. están los chicos, sí, claro, ¿no? Chavos bien responsables con la investigación. Que bueno, chicos, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, acompañándome, invitándome, doc. Enhorabuena al proyecto, muchas gracias. Gracias, pues el tiempo habla, mi querido Isaac. Gracias, mi doc. Gracias.